Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro cayó en tierra buena y dio fruto, uno 100, otro 60, otro 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura solo es una introducción hoy al libro de Jeremías que se nos presenta como el profeta, y profeta de la tribu de Benjamín, bueno, toda esta historia que hemos visto, pero que es solo una introducción. Este profeta lo tendremos durante 2 semanas más o menos, iremos viendo estas profecías, pero antes sí que hemos de ver qué es un profeta, y recordemos que hay 2 tipos de profetas: los del Antiguo Testamento, aquellos profetas tocados especialmente por Dios para profetizar, o sea, para hacer ver al pueblo y sobre todo a los dirigentes del pueblo los caminos que Dios quiere. Y la mentalidad en el Nuevo Testamento, por el bautismo todos somos profetas. Y el profeta, en el sentido del Nuevo Testamento, es el que habla en nombre de Dios. O sea, el que dice aquello que Dios quiere. Eso está muy ligado a lo que sería el apostolado y la corrección fraterna en otros casos. Y ahí los cristianos tenemos que redescubrir el ámbito profético, a nivel personal y a nivel también de los pastores, sobre todo de los obispos, que han de ser profetas de nuestro tiempo en el mundo en el que estamos. Mientras que el Evangelio de hoy, y después dicen que las parábolas son muy sencillas y se entiende todo, y cuando uno empieza a ver dices, bueno, ¿qué ha dicho esta parábola? No ha dicho nada, solo ha dicho que sale Jesús de casa, les hablan parábolas, sale el sembrador y siembra. Eso es una parábola. Al sembrar una parte cae al borde del camino, vienen los pájaros y se lo comen. Otra parte en terreno pedregoso. La tierra no es profunda, se seca enseguida y muere. Otra entre abrojos que crecieron y la ahogaron. Otra en tierra buena y dio fruto. Uno dice, bueno, esto lo sabían todos los agricultores de la época, que pasaban estas cosas. ¿Y qué quiere decir? Claro, uno diría, no, si Jesús habla en parábolas para que la gente entienda. Jesús mismo dirá que es al revés. Habla en parábolas para que no entiendan. Los que no quieran entender, no entiendan. Y si no preguntan, no se enterarán. Y así hacen los apóstoles. Ya no sale en el Evangelio de hoy, saldría en el de mañana, pero ya mañana es ya prácticamente mañana ya es Santiago Apóstol, si no recuerdo mal, entonces no lo veremos. Y el viernes, hoy es miércoles, sí, el viernes entonces sale la explicación. Y la explicación, si no se explica, o sea, si no se da la explicación, no se entiende para nada la parábola. ¿Qué significa la parábola del sembrador? Si uno escucha la palabra del reino y sin entenderla, viene el maligno y le roba lo sembrado en su corazón. Eso es al borde del camino. El que no entiende, el que oye, no entiende, de nada le sirve. Lo sembrado en terreno pedregoso escucha la palabra, la aceptan enseguida, con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y a la primera dificultad o persecución lo abandona todo.
Y el tercero, lo sembrado entre abrojos, aquel que escucha la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas, lo ahogan todo y queda estéril. Y lo sembrado en tierra buena es el que escucha la palabra de Dios, la entiende quiere decir la pone en práctica, ese da fruto y produce 160 o 30 por uno. No importa la cantidad, lo importante es dar fruto. Y si os fijáis bien, de la parábola no se extrae todo esto, pero es el Jesús mismo que lo explica. Y son los apóstoles que le piden explicación porque no se enteran, y con razón. Las parábolas son difíciles. Y yo esto lo he explicado 1000 veces, pero la prueba para mí, cuando yo era niño me daba cuenta de eso, era que cuando nos explicaban las parábolas en la catequesis, uno se daba cuenta de que el que la explicaba ni se enteraba de que iba la parábola. Y cuando de mayor he oído ciertas explicaciones de ciertos sacerdotes sobre las parábolas y no tienen nada que ver con lo que Jesucristo está enseñando. Y entonces se cumple de nuevo la Escritura para que los que no quieran oír no entiendan, para que aquellos que están apartados de Cristo y se apartan de Él no entiendan absolutamente nada. Parecen fáciles y entonces se inventan explicaciones que nada tienen que ver con la enseñanza de Cristo. Y eso lo hacen algunos pastores. Realmente hemos de convertirnos y mucho los pastores a la auténtica doctrina de Cristo, a lo que realmente enseña el Evangelio. Lo iremos viendo estos días. Veremos parábolas de Jesús, veremos sus explicaciones. Se habla del reino de Dios y de la palabra del reino. Esa palabra es Cristo mismo. Cristo es la palabra que viene puesta en los corazones de los hombres, y de aceptarlo a Él y de seguirlo y amarlo de verdad depende nuestra vida eterna.